Una de las preguntas más importantes que podemos tener en la humanidad es precisamente esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo creo, hermanos, si nos ponemos a pensar rápidamente en la condición, la situación de este hombre, en su contexto en el que se encontraba, un hombre carcelero, un hombre que se acaba de dar cuenta que todas las puertas de la cárcel están abiertas. En aquellos tiempos, perder a un reo era perder tu vida automáticamente. Ahora tú te imaginas perder a 50 reos, perder a 100 reos, pues era automáticamente la muerte. Por lo cual este hombre estaba asustado y él rápidamente dijo: voy a morir, mejor de una vez me mato yo. En esa condición, hermanos, él hace una pregunta con toda la sinceridad del mundo. Con toda la sinceridad, estando en una condición tan complicada, tienes que hacer preguntas no triviales. Cuando uno está cerca de la muerte, tú no haces preguntas triviales, hermano. Tú no preguntas cuál es la próxima película que va a sacar Hollywood. Tú preguntas lo más profundo. Y este hombre preguntó: ¿qué debo hacer salvo? Sin duda alguna que noto una tremenda sinceridad en su cuestionamiento. De lo más profundo de su ser está saliendo este cuestionamiento, esta pregunta. Ahora, hermanos, cuando nosotros hacemos preguntas sumamente profundas y trascendentes en la vida, es sumamente importante a quién le estamos preguntando. Porque si le estamos preguntando a la persona equivocada, entonces tú vas a tener un sesgo, una desviación en un tema tan importante como tu eternidad, dependiendo a quién le preguntes. Entonces, es muy, pero muy elemental que cuando tú revelas algo profundo de tu corazón, sepas muy bien a quién tienes enfrente, hermano. ¿Cuántas personas han tomado malas decisiones por malos consejos y por haber tenido falta de discernimiento en relación a quién le estaban haciendo esa pregunta? Como jóvenes, tú puedes tener preguntas en relación a la sexualidad. ¿A quién le estás preguntando? ¿Quién te está contestando esas preguntas? Como adultos podemos tener preguntas muy importantes en relación a nuestro matrimonio. ¿Ante quién te estás exponiendo? ¿A quién estás escuchando? Es muy importante, sumamente importante, a quién estás eligiendo como tu maestro. Porque dependiendo de la respuesta, tú puedes acertar o tú te puedes perder tu matrimonio, tu familia, tu vida en un asunto tan trascendente, dependiendo a quién estás escuchando, de quién estás recibiendo respuestas. En relación al tema de la salvación y en relación sobre todo a la pregunta del carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, gracias a Dios que él tenía enfrente a Pablo, a Silas, hombres de Dios, temerosos de Dios, poseedores y predicadores de la sana doctrina, de la palabra de Dios. Qué bendición, hermano, que cuando tú buscas un consejo, estés eligiendo a alguien que predica la palabra de Dios, a alguien que tiene temor de Dios. Qué bendición es que tus hijos estén asistiendo a una iglesia donde nosotros como adultos nos quedamos aquí en la escuela dominical, pero ¿te has preguntado quién le está enseñando a tu niño allá atrás? ¿Qué le están enseñando a tu niño allá atrás? ¿Te preocupa qué le están enseñando? Quizás tú confías en lo que le están enseñando,
Y qué bueno que puedas confiar, porque gracias a Dios tenemos buenos maestros de escuela dominical. Pero qué bueno es saber que en esta iglesia tus niños no se van ahí al salón, llegan las maestras, les ponen un video, una caricatura de Sansón o de David que dura 40 minutos y después las maestras jovencitas se sientan, se ponen a platicar, sacan los celulares y cuando se termina la película, quién sabe si pusieron atención los niños, si aprendieron, aquel se peleó con el otro, había un escándalo, un ruidazo, vinieron aquí 4 o 5 veces por los padres porque pasó esto, pasó aquello. Hermano, no pasa eso, hermano. Qué bendición que tú y tu familia están en un lugar donde hay preocupación por el alimento espiritual que tú recibes y que reciben tus niños allá atrás. Aún los de pecho, aún aquellos que se carga todavía. Qué importante es elegir dónde nos estamos congregando. ¿A quién hemos elegido como nuestro pastor, nuestro predicador? Luego hay personas, hermano, que han estado en iglesias donde ha disminuido la nutrición espiritual y cuando tenemos algún alimento, alguna fiesta espiritual, algo vienen porque están desnutridos espiritualmente y necesitan alimento espiritual. ¿Tú te imaginas qué hubiera pasado si el carcelero le pregunta a los mormones: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, directamente lo que les voy a citar de manera literal, lo que los mormones dicen en relación a esta pregunta. Esto es sacado de la página de ellos. Y ellos responden a esta pregunta de la siguiente manera: para ser limpio del pecado mediante la expiación del Salvador, la persona debe ejercer la fe en Jesucristo. Eso suena muy bien. Acuérdense que el diablo es experto en mezclar verdades con mentiras. Y lo que es una verdad mezclado con mentira es mentira. Para ser limpio del pecado mediante la expiación del Salvador, dice aquí, perdón, es que se puso a invernar esto apenas. Ok, la persona debe ejercer la fe en Jesucristo, arrepentirse, bautizarse, no es necesario el bautismo para la salvación, y recibir el don del Espíritu Santo. Las personas que se han bautizado y han recibido el Espíritu Santo mediante la debida autoridad del sacerdocio son salvos del pecado bajo ciertas condiciones. En este sentido, la salvación es condicional y depende de la fidelidad de la persona, de la fidelidad continua de la persona o de su perseverancia hasta el fin en guardar los mandamientos de Dios. Hasta ahí. Comienzan bien y terminan muy mal. Dicen que la persona, que la salvación es condicional, es decir, que depende de tu fidelidad continua y de tu perseverancia en guardar los mandamientos de Dios. Nadie puede guardar a la perfección los mandamientos de Dios como para merecer la salvación. Por lo tanto, nadie puede ser salvo por guardar los mandamientos de Dios. Qué bueno que el carcelero no tenía a los mormones enfrente, hermano. Imagínate tú si el carcelero hubiera tenido los testigos de Jehová enfrente. Cito de manera textual también, lo saqué de su propia página. Como individuos, su salvación para la vida eterna depende de que continúen adhiriéndose a todos los requisitos de Dios. ¿Quién puede hacer eso? Los que pierden la fe en Jesús también pierden la vida eterna. Hay varias cosas implicadas en obtener salvación. Tenemos que adquirir conocimiento exacto de los propósitos de Dios y de su camino a la salvación. Luego tenemos que ejercer fe en el agente principal de la salvación, Jesucristo, y hacer la voluntad de Dios durante el resto de nuestra vida hasta ahí. ¿Quién puede hacer la voluntad de Dios durante el resto de su vida? Nadie podemos hacer eso, hermano.
Entonces, por eso yo digo que es muy importante a quién le hacemos las preguntas más trascendentes de nuestra vida. Y una de ellas es, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ahora, el carcelero, los mormones y los testigos tienen algo en particular. ¿Qué es eso en particular, en común, que estos tres grupos o personas y grupos tienen? Es que ellos piensan que tenían que hacer algo para ser salvos. Ahí está el problema. El problema de la pregunta del carcelero no es la sinceridad. El problema es que él pensaba que tenía que hacer algo para ser salvo. Ese es el problema. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Ahora, en todos los seres humanos tenemos un pensamiento natural en relación a que no se consigue nada valioso sin un esfuerzo. Todos los seres humanos tenemos ese pensamiento natural. ¿Y saben qué, hermanos? Ese pensamiento sí que aplica en muchas cosas de la vida. Para tener algo valioso, algo material o algo académico, sin duda alguna, uno tiene que pagar un precio. Ahorita yo les decía acerca de aprender un instrumento. Les hablaba de disciplina, les hablaba de inversión, de tiempo, de dinero, para poder adquirir algo valioso. Pero hay un problema, que este orden de pensamiento natural no aplica en relación a la obtención de la salvación. Ahí no podemos aplicar el pensamiento de que nada valioso se consigue sin esfuerzo. Ahí este pensamiento está eliminado, no sirve, no funciona. ¿Por qué? Porque alguien ya pagó el precio de la salvación. Alguien ya vivió una vida perfecta y ese fue el Señor Jesucristo. La realidad bíblica nos dice, por otro lado, que algo que nos es imposible se puede conseguir a través de un esfuerzo. Tampoco algo que es imposible para ti lo puedes conseguir a través de un esfuerzo. Y la salvación, hermanos, es un asunto imposible de conseguir para ti y para mí por medio de nuestros esfuerzos. Si nosotros estamos ubicados en el mismo espíritu de los mormones o de los testigos, pues nadie puede hacer por el resto de su vida la voluntad de Dios a la perfección. Entonces, por ese camino es imposible. Jesús habló acerca de la imposibilidad del hombre para alcanzar la salvación. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, y no está hablando de una aguja para coser, está hablando de una puerta bien chiquita que existía en los muros en la antigüedad, que cuando se cerraban las puertas grandotas por seguridad en la noche, nada más quedaban unas puertecitas chiquitas para que los que llegaban tarde se metieran por ahí, y a veces llegaban viajeros muy tarde y no podían meter el camello, tardaban bastante. Entonces, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, sus discípulos preguntan lo siguiente. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Yo no sé si los discípulos están pensando, hermanos, en hacer algo. Pero mire la respuesta del Señor Jesucristo.
Y mirándolos, o sea, como que quería que les quedara bien claro, les dijo: para los hombres esto es imposible. ¿Qué es imposible para los hombres? Ser salvos en sus medios, en sus esfuerzos y sacrificios. Es imposible. Bautizándose, yendo a la iglesia, aprendiendo la Biblia, predicando, es imposible. Dice: mas para Dios todo es posible. O sea, lo que es imposible para ti, ser salvo, no es imposible para Dios, salvarte. Y por eso Él tuvo un plan. Envió a su Hijo Jesucristo hace 2000 años. Fue concebido por el Espíritu Santo. Vivió la vida perfecta que tú y yo jamás íbamos a poder vivir. Fue crucificado, fue muerto y resucitó al tercer día, para que tú y yo, a través de Él, por nuestra fe en Él, tengamos vida eterna. Ahí está el plan de Dios. Quien lo tome es salvo. Quien lo rechace, no hay posibilidad alguna de salvación en ningún otro medio. Ahora, hermanos, nadie puede salvarse, mucho menos nadie puede salvar a otra persona. Si tú no te puedes salvar a ti, tú no puedes salvar a nadie. Dice la Biblia en Salmos 49, 7 y 8: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Tú no puedes alcanzar la redención de tu propia alma nunca a través de tus esfuerzos, nunca. No importa cuántas cosas buenas hagas, nunca la vas a alcanzar. Nunca de los nunca. No importa cuántas obras, cuánta religiosidad, cuánto altruismo tú tengas, nunca vas a ser capaz de lavar un solo pecado. Jeremías 2:22: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Pero si tú te acercas a la cruz y eres lavado con la sangre de Cristo, entonces tus pecados sí son redimidos. Nadie, hermanos, aquí puede decir: yo me salvé a través de las cosas buenas que hice. Nadie es salvo si dice: es el sacrificio de Cristo y es mi fidelidad. ¿Sabes qué hace tu fidelidad cuando la mezclas con el sacrificio de Cristo? Contamina el sacrificio de Cristo. Cristo no hizo el trabajo a medias. Cristo hizo el trabajo completo. Él no pagó parte de la deuda, Él pagó toda la deuda. Jesús dijo: consumado es. Ya no se necesita nada de parte del hombre para completar o complementar mi sacrificio. Proverbios 29 dice: ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Nadie puede decir eso con verdad, porque tú no limpiaste tu corazón. Lo limpió Cristo a través de tu fe y de tu arrepentimiento en Él. Entonces, hermanos, ahí están las circunstancias. Ahora, es muy interesante, hermanos, notar que Dios se fija en pequeños detalles. A veces tenemos el error de clasificar los pensamientos de Dios partiendo de su grandeza, y pensamos que Dios solamente está interesado en cosas muy grandes, en multitudes, y que no mira particularidades. ¿Quién iba a pensar que Dios estaba interesado en el carcelero? Dios le dice a Pablo a través de una visión del macedonio, un macedonio, en una visión le dice: pasa
a Macedonia, que era donde estaba Filipos, una región, y ayúdanos. Uno dice, van a estar las multitudes, va a llegar el apóstol Pablo y ahí están las multitudes esperando. ¿Quién fue la primera persona en Europa que se salvó? Porque Macedonia pertenecía a Europa. La primera vez que llegó el evangelio a Europa, se salvó una mujer, Lidia, la vendedora de púrpura, que ya lo vimos. La primera persona salva en Europa fue una mujer. Y luego después, un carcelero. Un carcelero, hermano. Un hombre rudo. Porque pues para ser carcelero necesita ser un hombre rudo, hermano. Un hombre expuesto a cualquier motín en cualquier momento. Ahora, ¿sabes una cosa? Muchas veces Dios va a usar tu testimonio para que otra persona se convierta a Cristo. Ahora, piensa en las personas que Dios está usando para que se convierta al carcelero. En primer lugar, no están libres, están encarceladas. En segundo lugar, están encarcelados en la mazmorra, en el calabozo de más adentro. En tercer lugar, están en el cepo, inmovilizados. En cuarto lugar, quinto lugar, ya no me acuerdo en cuál lugar voy, están sus espaldas ensangrentadas. Hermanos, tú no sabes bajo qué circunstancia y en qué momento Dios quiere usar tu testimonio para que otra persona se salve. Por lo cual, yo te digo en esta mañana, guarda tu testimonio porque Dios puede usarlo para la salvación de alguien. Nunca pierdas tu testimonio, hermano. Nunca es un buen tiempo para quejarnos de Dios. Alguien que está a punto de ser salvo puede ser desmotivado por eso. Nunca es tiempo para quejarte de la vida cristiana. Quizás un familiar con el que has trabajado, que te has esforzado, que le has compartido de Cristo y no ha querido y lo has hecho por años y por años. Tú no sabes cuánto está avanzando la semilla del evangelio en su vida, hermano. Y a lo mejor está a punto de ser salvo, pero te escucha quejándote de la vida cristiana y tú puedes retroceder una decisión. Hermanos, las cosas que Dios permite en nuestra vida, las está permitiendo para las conexiones que nosotros tenemos con otras personas. Nunca debemos pensar que lo que nos está pasando es 100% individual, que nada más tiene que ver conmigo. No, tú eres padre, tiene que ver con tus hijos. Tú estás casado, tiene que ver con tu cónyuge. Tú eres vecino, tiene que ver con tus vecinos. Tú tienes tíos, tú tienes primos, tú tienes hermanos, tú tienes cuñados. Tiene que ver con todas esas triangulaciones, hermano. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación de lodo cenagoso. Y luego después más adelante dice David, verán esto muchos y temerán. David, hermano, está pensando en lo que va a resultar de su prueba y lo que sus hijos van a ver, y lo que sus empleados van a ver, y lo que sus vecinos van a ver. Si él triunfa,
van a ver triunfo y van a ser motivados a ser salvos y van a ser motivados a ir a la iglesia y van a ser motivados a leer la Biblia y van a ser motivados a creer en el evangelio que les estás compartiendo. Pero si nosotros claudicamos, hermano, todo ese avance que quizás nosotros mismos hemos tenido, lo podemos echar a perder. Guarda tu testimonio, hermano, porque no sabes en qué momento Dios puede usarlo. Pablo y Silas han llegado ahí con su equipo misionero para salvar a mucha gente, pero estamos hablando de una persona, hermano. Se salvó Lidia y luego después una persona en la cárcel. Ahora, pensemos por algunos momentos en la personalidad del carcelero. Yo creo que tiene que haber una cierta personalidad para ser carcelero, hermano. Yo por mí, yo nunca me gustaría trabajar en una cárcel, en un penal. Quizás sería el último trabajo que yo tomara. Te expones a un motín en cualquier momento, te expones a la corrupción, quizás que pueda haber en ese penal de parte de los jefes. Tienes que hacer algo, porque tienes que hacer algo. No te van a consultar, nada más tienes que llevar ese paquetito a tal celda. Tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. Yo creo que el carcelero era un hombre duro. Era un hombre violento. Era un hombre que a veces tenía que usar el azote, hermanos. Yo no sé si era un hombre corrupto, pero esto de la corrupción pues data desde la misma existencia de la humanidad en este mundo. Entonces, pensemos en un hombre así. ¿Sabes, hermano? A lo mejor uno piensa, hombres así tan duros, tan expuestos y tan acostumbrados a la corrupción, es muy complicado que se conviertan a Cristo. Es muy difícil que se conviertan a Cristo. Hay veces que tú y yo vemos personas envueltos en determinadas actividades delincuenciales o determinada vida inmoral, ¿sí? Y uno dice, es muy complicado que esta persona sea salva. ¿Para qué le comparto el evangelio? Hombre, a esta persona no le importa el evangelio. Hermano, yo creo que al carcelero tampoco le importaba el evangelio. Pero un día le sucedió una circunstancia que nadie esperaba, como sentirse a unos cuantos segundos de suicidarse, y ahí le cambió la vida, hermano. Pero extrañamente se cruza tiempo y espacio de la vida de ese hombre. ¿Con quién? Con dos buenos cristianos. Con dos cristianos que se esforzaron por mantener su buen testimonio en circunstancias tan adversas, hermano. Cuando una persona tan perdida, en una circunstancia crítica tan complicada en su condición anímica, se llega a cruzar con un cristiano sufriente, pero temeroso de Dios, Dios puede salvar a esa persona. Y entonces, este hombre entra en la crisis de su vida, está a punto de matarse, hermano. Pero de repente oye una voz que le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y esa voz la reconoce. Esa voz es la que ha estado cantando en la última hora himnos a Dios. Esta gente conoce a Dios.
Yo los metí al calabozo de más adentro. Yo vi cuando los estaban azotando. Yo les aseguré los pies en el cepo. Si esta gente está alabando a Dios, es que verdaderamente conoce a Dios. Oh, hermano, mantén tu testimonio. No digamos, yo tengo un buen testimonio, yo soy cristiano. No, cuando estés siendo probado, mantente fiel a Dios, porque ahí es cuando la gente verdaderamente cree que somos cristianos. Oye, es fiel. Oye, no se ha desanimado. Oye, sigue siendo cristiano. Oye, sigue leyendo la Biblia. Sigue asistiendo a la iglesia. Sigue orando. Sigue manteniendo una condición de esperanza. A pesar del problemón que yo sé por el cual está pasando. Sabes que este Dios sí es el Dios vivo y verdadero al que está sirviendo esta persona. Mantén tu testimonio, hermanos, porque no sabes en qué circunstancias se encuentra esa persona por la cual quizás estás orando. Quizás es tu mamá o es tu papá o son tus suegros o tus hermanos o tus tíos o tus propios hijos. Oh, es que son bien rebeldes. Cuidado, hermano, porque Dios en cualquier momento lo puede humillar. Y si en su humillación sigue teniendo contacto con un cristiano verdaderamente fiel, ese va a ser el momento de su salvación. Hermanos, miren lo que dice el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, por este pasaje, hermano, cuando lo leo y paso por aquí, recuerdo continuamente que cuando Dios salva a un miembro de una familia, siempre está buscando salvar a la familia. De hecho, por eso salvó a un miembro de la familia. Porque, ¿sabes, hermano? Dios quiere la conversión de toda la familia. Y a veces va a comenzar por uno. Qué bendición, ¿verdad? Cuando hay una familia que escucha el mensaje y toda la familia se convierte. Qué bendición. Todos se convirtieron en una ocasión. Qué bendición. Pero a veces no pasa así. A veces el Señor comienza con un miembro. Tú sabes, si lo has escuchado, la sociedad de Nuevo León, de México y todas las sociedades de todo el mundo se componen por familias. Buenas familias son bendición a la sociedad. Malas familias son perjuicio a la sociedad. ¿De dónde salió el matón aquel? De una familia disfuncional. ¿De dónde salió aquel delincuente? ¿De dónde salió el mencho? ¿De dónde salió el chapo? ¿De dónde salieron? De familias disfuncionales, hermano. No digo que todos, pero la gran mayoría. Una buena familia temerosa de Dios es una tremenda aportación de bendición a la sociedad en la que se mueve, porque va a aportar ciudadanos temerosos de Dios, ciudadanos responsables, ciudadanos que no están pensando en robar, ciudadanos solidarios que ayudan, y eso es lo que el gobierno desea. Pero
Lo que el gobierno no sabe o no quiere saber es que esas familias solamente existen cuando conocen a Cristo. Esas familias, hermano, no están consumiendo vicios, no están consumiendo ideologías, no están consumiendo trivialidades. Y aunque no son familias perfectas, están en un proceso de santificación, cuya responsabilidad principal la tenemos nosotros como padres cristianos. Ahora, hermanos, no fue la excepción, este caso del carcelero no fue la excepción en el deseo de Dios. Dios deseaba la salvación de la familia. Dice el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Ahora, lo primero que yo quiero decirte de esta frase es que esto no sucede por automático. Esto no sucede por automático. Tú sabes que la salvación es una decisión individual. Entonces, yo ya me convertí a Cristo, entonces la otra semana toda mi familia también se va a convertir. Porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No, esto no es mágico, esto no es automático, esto no funciona así. La segunda cosa que te quiero decir de esta frase, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es ¿quién está escuchando esta frase? ¿Qué miembro de la familia está escuchando? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo te pregunto, ¿qué miembro de la familia está escuchando esto? ¿Sabes quién? La persona con mayor influencia y liderazgo en la familia. El papá. El papá es el que está escuchando esto. Ahora, no estoy diciendo que si lo escucha el hijo o la esposa, pues esa familia no tenga oportunidad de ser salva. No estoy diciendo esto. Pero lo que sí estoy diciendo es que el miembro de la familia con mayor influencia y liderazgo en la familia somos los padres, hermano. Déjame decirte y recordarte, tú y yo tenemos una tremenda responsabilidad de causar beneficio en nuestra familia. No le echemos la carga a la esposa. No le echemos la culpa de todo lo malo que pasa en la familia a la esposa o al muchacho. Porque la mayor influencia en esa casa proviene de nosotros, hermano. De nuestro gobierno, de nuestra consagración, de nuestra iniciativa, de nuestro ejemplo. Nadie tiene más influencia sobre tus hijos que nosotros, hermano. Nadie tiene más influencia sobre tu esposa que nosotros los varones. Entonces, el miembro de la familia con mayor influencia y liderazgo es el que está escuchando, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, hermanos, el miembro de la familia que se convierte a Cristo, no importa si es la esposa o si es el esposo o si es un hijo, tiene que hacer obras dignas de arrepentimiento. Tiene que mostrar una transformación del Espíritu Santo. Porque Dios va a usar el testimonio de ese convertido para convertir a su propia familia. Así como Dios usó el testimonio de Pablo y de Silas para que el carcelero se convirtiera, así Dios va a usar el testimonio del carcelero para que su familia se convierta. Ahora, podemos observar la transformación espectacular del carcelero, hermanos.
Hay una transformación espectacular. Miren, primero, el carcelero se quería matar. Ahora está preguntando, ¿cómo puedo ser salvo? Primero, hermanos, quería suicidarse. Ahora está preguntando, ¿cómo puedo ser salvo? Y no está preguntando precisamente salvación física. Está preguntando por salvación eterna, salvación de su alma, salvación espiritual. ¿De qué sirve que tú estés bien físicamente si al morirte te vas por la eternidad al infierno, hermano? Entonces, eso es algo espectacular. Primero, los pone en el cepo a Pablo y a Silas. Y en el versículo 33 les está lavando las heridas. Dígame si eso no son obras dignas de arrepentimiento. Dígame si esas no son obras de transformación operadas por el Espíritu Santo. Sí, Dios te quiere usar para que tu familia se convierta. Oh, hermano, pero tenemos que vivir en la transformación del Espíritu Santo, hermano. Tenemos que vivir vivos. Tenemos que vivir con buen testimonio. Tenemos que vivir pegados al Espíritu Santo. Tenemos que vivir en la novedad de vida. Porque Dios, hermano, nunca ha usado a cristianos muertos. Dios no usa a cristianos indiferentes, a cristianos desanimados, a cristianos caídos. No, hermanos, ese tipo de cristianos lamentablemente es causa de vituperio para la obra de Cristo. Lamentablemente ese tipo de cristianos es piedra de tropiezo para los niños espirituales en Cristo. Pero los cristianos vivos como Silas, los cristianos vivos como el apóstol Pablo, los cristianos vivos como el carcelero, Dios los está usando para traer salvación a otras personas que los conocen. Por eso, hermano, no pierdas tu testimonio. No hemos pasado circunstancias tan críticas como las de Pablo y las de Silas, hermano. Y ellos no perdieron su testimonio. Si tú y yo como cristianos no hemos pagado el precio de derramar sangre por ser cristianos, ¿por qué vamos a perder nuestro testimonio? Si aún pagando ese precio estos hombres no perdieron el testimonio, ¿por qué nosotros, si tenemos luchas en mucho menores, en dimensiones mucho menores que las de ellos, ¿por qué nosotros vamos a perder el testimonio? ¿Por qué vas a derrumbar todo ese esfuerzo que has tenido con tu cónyuge, con tus hijos, con tus tíos, con tus suegros, con tus padres, en una sola mala reacción? Porque, hermanos, construir cuesta mucho y destruir no cuesta nada. Cuida tu testimonio, hermano. Por más presión que tengas, cuida tu testimonio. Dios quiere salvar a esa persona y te va a usar a ti, hermano. Hay que vivir en novedad de vida. Primero, se quiere matar el carcelero. Ahora pregunta cómo ser salvo. Primero los pone en el cepo. Ahora les está lavando las heridas. Primero quería dejar a su familia para siempre. Ahora les lleva el evangelio. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Quién crees que introdujo el evangelio a la familia, al carcelero? Pues el carcelero. Oigan, pues él no sabía evangelizar. Pero sabía quién sabía evangelizar. Yo no les puedo hablar con esa capacidad que tienen. Pero yo sé quién les puede hablar. Vengan a mi casa, porque yo quiero que mi esposa se convierta. Yo quiero que mis hijos se conviertan. Y los llevó a su casa, hermano. Oh, hermano, qué bendición es cuando tú aprendes a rodear a tu gente de buenas influencias. Qué importante es que nosotros como padres estemos buscando
cómo rodear de buenas influencias a nuestra familia, hermano. El carcelero dijo: esta gente va a bendecir a mi familia. Quiero llevarlos a mi casa. Hermano, busca lo mejor para tu familia. El evangelio es lo mejor para tu familia. Las cosas de Dios, buenas influencias, hermano. Por eso esfuérzate por traer a tus hijos, a tu familia a la casa de Dios, porque los estás trayendo al lugar donde va a haber buena influencia para ellos. ¿Quién tiene que hacer eso? Los que conocemos a Cristo, hermano. Este es un buen lugar. Aquí hay un buen ambiente. Aquí hay buena palabra de Dios. Aquí hay buena convivencia. ¿Sabes qué? Quiero que mis hijos presencien eso. Quiero que mi esposa, mi cónyuge presencie eso. Los voy a traer. Por eso dije, hermano, que el miembro de la familia que está escuchando esto es el de mayor influencia y liderazgo en casa, sin desestimar a la esposa y a los hijos. Que Dios también, por supuesto, los puede usar. Primero, el carcelero sumerge a Pablo y a Silas en el calabozo de más adentro. Ahora, el carcelero se sumerge en las aguas del bautismo. Mira el versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Tú crees que esas no eran obras dignas de arrepentimiento? ¿Tú crees que esas no eran actividades que sorprendieron a su familia? Oye, te decían los hijos: este es nuestro papá. Este es el que sale con un azote. Este es el que trabaja en el penal. Era el mismo, pero transformado por Dios, cambiado por Dios. Oh, hermanos, Dios sigue transformando personas. Nada más tienen que humillarse ante el evangelio. Eso es todo. Lo que no hace el gobierno, lo que no hace la escuela, lo que no hace Alcohólicos Anónimos, lo que no hacen centros de rehabilitación, lo que no hace la psicología, hermano, lo hace Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Primero le sobrecogió la angustia de la muerte, ahora se está regocijando con toda su casa. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hermanos, cuando el evangelio entra a una casa, va a transformar esa casa. Si el miembro por el cual está entrando el evangelio permanece conectado al Espíritu Santo, va a haber una transformación. La transformación que tú deseas, la transformación psicológica, emocional que tú deseas en los miembros de tu familia, va a operar si tú te mantienes vivo. Y hay veces, hermano, que no es fácil cantar y orar cuando estás en el calabozo de más adentro, cuando estás sujeto al cepo y cuando tus espaldas están llenas de sangre por los azotes. No tienes muchas ganas de orar y de cantar. Pero a veces cuando la crisis está más fuerte, hermano, está a punto de venir un desenlace muy positivo. Pero cuando llegas a ese punto, es necesario, no es opción, es necesario mantenerte conectado al Señor para que el desenlace sea positivo. Nunca el carcelero había experimentado tanto regocijo con su familia como cuando llegó el evangelio a su casa. Hermano, ninguna familia de ninguna sociedad de este mundo conoce verdadero regocijo como cuando tienen comunión con el evangelio de Cristo.
Se regocijó, dice la Biblia, con toda su casa. En segundo lugar, para comenzar a terminar, dice el carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Mira, tú no sabes cuándo pueda llegar esta pregunta de parte de los seres queridos que tú amas. No sabes cuándo pueda llegar esta pregunta. Mi suegro, hermanos, hizo esta pregunta después de 27 años de testimonio por parte de su esposa. E hizo esta pregunta cuando su esposa ya no estaba en la tierra. Ya había sido llamada por Dios. Y justo en su velorio, ahí se convirtió. O sea, mi suegra no vio a su esposo convertido, pero fue una mujer fiel que le dio testimonio. Y hermano, mira, tú tienes que perseverar en fe, hermano. Y tú tienes que creer las promesas de Dios. Y tú tienes que verlas aunque no las veas. Y tienes que tocarlas aunque no las toques. Y aunque todo esté en contra, tienes que permanecer creyendo como Abraham, que le creyó a Dios en esperanza contra esperanza, aunque su cuerpo estaba ya como medio muerto, dice la Biblia. No pierda la esperanza, no pierda la fe. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Qué increíble cosa, hermano. Dios les prometió una tal o cual bendición y nunca la vieron, pero se murieron diciendo: va a venir la bendición después de mi muerte. Es increíble, hermanos. Mira, las promesas de Dios no se cumplen si tú las miras. Las promesas de Dios se van a cumplir aunque tú no las mires. No quieras validar las promesas de Dios por el hecho de presenciarlas. Las promesas de Dios se van a cumplir aunque no las presencies, hermano. Eso es lo que se llama, es lo que se refiere a la Biblia cuando dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Señor, dijo Abraham, te doy gracias por la multitud de hijos que me has dado. Y cuando volteó a ver a Sara, ¿sabe cuántos hijos tenía Sara? Ninguno. Ninguno. Estéril, de 90 años. Y Abraham le dijo: Dios, gracias por la multitud de hijos que me has dado. Por eso fue llamado amigo de Dios. Tú no sabes cuándo pueda ser salvo tu ser querido. Tú no sabes cuándo pueda decir: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero lo que sí sabemos es que Dios va a usar nuestro testimonio, si permanecemos fiel, para que esa persona se convierta, aún que tú ya ni siquiera estés vivo. Abraham murió, hermanos, sin ver una muchedumbre. David murió sin ver la eternidad de su reino. Moisés murió sin ver al gran profeta, del cual profetizó, que fue el Señor Jesucristo. Jeremías murió sin ver la restauración de Israel. José murió sin ver la salida de su pueblo de Egipto. Pero todos estos murieron creyendo que eso vendría. ¿Y sabes qué? Eso vino. Eso vino a la vida, después de la vida de estas personas.
Dice la palabra de Dios, entonces, ahí en el versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con todos su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salgan y márchense en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Hay mucho discernimiento en Pablo para saber cuándo usar sus derechos, hermano. Él pudo haber usado este derecho para evitar los azotes y evitar haber sido enviado a la cárcel. Pero no los usó, hermano, porque creyó que Dios no quería que los usara. Las cosas se dieron tan rápido y él no quiso estorbar la voluntad de Dios y no los usó. Y por no usarlos fue puesto en la cárcel y ya sabemos qué pasó. Pero después quiere dar una lección a esa gente. La ciudadanía romana era una ciudadanía súper importante. Un romano era ciudadano del mundo. Los romanos, que tenían sus leyes, daban gran privilegio a los ciudadanos romanos. Pisotearon los derechos de Abraham, de Pablo, de Silas. Los sentenciaron, los pusieron en la cárcel sin sentencia previa, lo cual era un delito muy grande. Los magistrados podían ser relevados de su cargo si Pablo y Silas, que eran ciudadanos romanos, ponían una queja. Pablo dijo: no voy a poner queja, pero que vengan y que sepan lo que hicieron. No voy a hacer que hagan lo mismo con otros siervos de Dios. Mejor déjame dejar sentado aquí una experiencia para ellos. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para saber cuándo tienes que usar tus derechos y cuándo no, por causa del Evangelio. Hay veces que el Evangelio, hermano, no avanza en nuestras familias porque siempre queremos usar nuestros derechos. No avanza, hermano, porque queremos siempre estar usando de nuestros derechos. No queremos ceder. Somos los cristianos, somos los convertidos, somos los que tenemos el Espíritu Santo, somos los que vamos a la iglesia, somos los que leemos la Biblia y queremos que nuestra familia se convierta a Cristo, pero nunca queremos ceder. No queremos tener esa paciencia, no queremos tener ese perdón, no queremos tener esa mansedumbre. El orgullo estorba el Evangelio, hermano. El orgullo estorba mucho el Evangelio. Como padres de familia, hermanos, si queremos que nuestros hijos crezcan en el temor a Dios, nosotros debemos de poner el ejemplo. Mansos, pacientes, humildes, bondadosos. Así debemos de ser para que nuestros hijos crezcan sabiendo que sus padres sirven a un Dios vivo y verdadero. Y cuando esos niños, el padre llegue a exponerles el Evangelio, no tengan estorbos. Muchas veces los principales estorbos para que nuestros niños se conviertan a Cristo están en nuestra propia casa. Nuestras discusiones, nuestro orgullo, nuestras contaminaciones de carácter son los principales obstáculos para que nuestros hijos sean salvos o crezcan en su madurez espiritual. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y se convirtió de una manera espectacular. Y no solamente él,
su familia también, hermanos. Y hubo gran regocijo en su casa. Oh, que el Señor nos ayude. Padre, en esta mañana